Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Un privilegio, un gusto poder estar acompañando en este momento de culto aquí en la iglesia del centro. Fue mi iglesia por apenas 2 años y hace más de 20 años atrás. Así que solo los que tienen ese historial por ahí recordarán de aquel paso que tuvimos por este lugar. Pero contento de volver a ver rostros conocidos, gente amiga y especialmente poder compartir este momento de culto y de bautismo que vamos a tener en la mañana de hoy. Queridos hermanos, me marcaron claramente el horario. Me dice, pastor, si a las 12 usted no terminó, va a quedar hablando solo. Así que vamos a cerrar antes de eso. -5 le entrego al pastor Alejandro. Él verá qué hace con el bautismo. Vamos a la Biblia, hermanos. Que sirva como una reflexión, una meditación en esta mañana, pero también como la introducción al momento bautismal. Hay 3 jovencitos que se están entregando a Jesús por medio del bautismo, porque el proceso empieza antes, pero por medio del bautismo en esta mañana. Gracias por el rincón de adoración infantil. Estaban remolones los chicos, no querían venir aquí adelante. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. No sé cuánto hace que tomaste tiempo consciente. No cuenten el momento de culto. Piensen en su casa. Pero no sé cuánto hace que tomaste tiempo consciente para ver a Jesús. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo puedo ver a Jesús? Bueno, por medio de su palabra, algún otro material que podamos leer, orar. A veces corremos tanto detrás de tantas cosas, todas ellas buenas, quizá necesarias, que realmente lo importante va quedando un poquito de lado. Y no siempre tomamos tiempo para reflexionar en Cristo, en Jesús, que de paso no es una cuestión mística ni rara, sino que sencillamente guiados por el comentario de la hermana White, la señora de White, ella dice que si dedicáramos 1 hora por día para reflexionar en Jesús y especialmente en los últimos momentos de la vida de Jesús, nuestra vida cambiaría. Entonces, no sé si 1 hora, porque seguro que alguno de ustedes está pensando, Adrián, no tenemos 1 hora. ¿De dónde saco 1 hora de mi agenda, de mi día, para sentarme y pensar, leer, reflexionar? Y saben, queridos hermanos, amigos, chicos que se bautizan, no es un tema de horario, ni tampoco es un tema de agenda, porque sí tenemos 1 y más horas para dedicarle a aquellas cosas que sí nos interesan, ¿o no? Y cada uno puede pensar en lo que crea más cercano a sí mismo. El celular, la tele, pantallas en general, algún hobby, el trabajo, ni que hablar. Y ustedes estarán diciendo, pero a ver, pero el trabajo es necesario, si no le dedico las 10, 8, 10, 12 o a veces más horas, no sobrevivo. ¿Estaban escuchando lo que yo digo?
¿Qué diferencia hay con tu vida espiritual? Si no le dedicáramos 8, 10, 12, 1 hora por día, ¿cómo sobrevivimos? Simplemente por lo que nos llevamos acá el sábado de mañana, simplemente porque abrimos la Biblia y compartimos juntos. Creo que nos hace muy bien pensar, reflexionar, meditar. Creo que nos hace muy bien volver a leer sobre Jesús, que necesitamos reenfocarnos, porque si yo hago la otra pregunta, ya sé la respuesta. ¿Cuántos de ustedes anhelan de corazón ver a Jesús cara a cara de aquí a poco? ¿Cuántos? ¿Puedo ver las manos? Era previsto. Pero ¿y no será que estamos especulando solo con aquel momento y nos estamos perdiendo una tremenda bendición hoy? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, aunque voy a mencionar el 2 y el 3 un poquitito, pero el 1, ahí encontramos 3 conceptos que yo quiero compartir con ustedes. Todo el Apocalipsis, toda la Biblia, se centra en un personaje. Y ese personaje es Cristo. Saquen a Cristo de la Biblia, del Apocalipsis, de nuestra vida, ¿y con qué nos quedamos? ¿Sí? ¿Es así como estamos diciendo? ¿Y por qué especulamos tanto entonces? Si sacamos a Jesús, si lo dejamos solo para un cuentagotas, si lo tenemos solo para una emergencia, si es solo, ¿usan el 911 acá? Yo estoy perdido, ¿no? Pero si es solo para el 911, todos entendemos qué significa eso, entonces no estamos viviendo lo que recién terminamos de decir. Y cuando sacamos a Jesús de la Biblia y del Apocalipsis, hermanos, chicos, adultos, nos quedamos con las manos vacías. Por eso creo que es necesario, de tanto en tanto, todos los días, volver a mirar a Jesús, volver a reflexionar en Jesús, volver a acercarme a Jesús. La Biblia y el Apocalipsis enseñan que en armonía con Jesús, que es el eje, que es el centro, hay un pueblo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A lo largo de la historia hay un pueblo. Y la Biblia y el Apocalipsis enseñan que hay un mensaje. Yo apenas me voy a quedar con el capítulo 1 de Apocalipsis. Les dejo para esta tarde que vayan buscando en el Apocalipsis dónde aparece el personaje, dónde aparece el pueblo y dónde aparece el mensaje. Son textos que todos conocemos. Pero vamos al versículo 1. Cuando entramos al Apocalipsis, cuando leemos, lo primero que el Apocalipsis dice es que nos va a hablar ¿de quién? De Jesucristo. Algunos se acercan o acceden al Apocalipsis y se empiezan a marear, que números, que símbolos, profecías, bestias, sellos, trompetas, jinetes, y que wow, esto se pone difícil de entender, cómo se interpreta todo esto. Y tanto nos mareamos con estas simbologías que debemos conocerlas, pero tanto nos mareamos con ellas que perdemos de vista a Cristo. Y como Cristo es el hilván, los de literatura dirían el leitmotiv de toda la Biblia y de todo el Apocalipsis. Y en el versículo 1, Juan dice, porque el Señor se lo indica, que todo esto
se trata de la revelación de Jesucristo. Vamos a hacer una copia del Rincón de Adoración Infantil. Fue medio interactivo el sermón. Vieron que Zaqueo se paró ahí arriba del árbol y bueno. Pensá 15 segundos en una palabra, un sustantivo, un adjetivo, incluso un verbo, que en tu cabeza identifique a Jesús. Quienes están siguiendo la transmisión, hagan el ejercicio ahí donde están. Ahora, ¿tenés esa palabra? Compartila con quien está sentado a tu lado. Y compartan cada uno. A ver, rápido, sin perder de vista que estamos en el templo. Es Jesús tal cosa, Jesús tal cosa. A ver. Algunos enseguidita hicieron. Otros me están mirando como diciendo, lo haremos en casa, pastor. ¿Está bien? No hay problema. ¿Alguien se anima? No lo que pensó, sino lo que escuchó. Amor. Muy bien. Razón. Una mente que razona. ¿Qué más? Amigo, Salvador, guía, yo soy. Eso es bíblico, 100%, ¿no? Queridos hermanos, pensar en Jesús, leer de Jesús. ¿Nos queremos encontrar con Jesús? ¿O no? Sí, ya lo dijimos. Queremos verlo cara a cara y vivir con Él por la eternidad. De hecho, Jesús, el Evangelio lo dice, se fue a preparar un lugar para que quienes estén en ese lugar. Y a veces nosotros pensamos que ese lugar que el Señor nos está preparando es una casa. Y yo por lo menos creo que al Señor le lleva bastante menos tiempo de lo que le está llevando el plan de salvación construir una casa. Entonces, cuando el Señor dice, voy a prepararles un lugar, no es meramente una casa. Es que el Señor está preparando un lugar donde vos puedas estar. Y si vos no estás, ese lugar, ¿qué pasa? Quedará vacío. Y a mí me gusta pensar que ese lugar lo vamos a identificar en esa mesa larga, enorme, con todos los manjares que se nos puedan ocurrir ahí encima, cerca del trono del Señor. Y ahí vamos a estar, y ahí vamos a llegar. Y el Señor nos está preparando ese lugar para que vos y yo podamos estar ahí. Ese Señor que se revela en el Apocalipsis, ese Señor que es el eje de la Biblia, que registra su palabra, ese Señor que hoy quiere estar cerca nuestro y del que tanto necesitamos. Él está preparándonos un lugar y ese lugar lo prepara allá, pero lo trabaja acá. Porque una de las promesas a los vencedores de los capítulos 2 y 3 es que vamos a recibir una piedrecita blanca y en ella un nombre escrito, que ¿quién conoce nada más? Solo el Señor. No se trata de Adrián, lo veo a Pepe allá atrás, Pepe, o no quiero dar más nombres para no identificar a nadie, ¿no? Pero no se trata de, bueno, a mí me va a sacar Adrián y me va a poner Jacinto. No. Claramente, cuando la Biblia promete de esa piedrecita blanca que el Señor le entregará al que vence,
Está haciendo referencia a lo que nos identifica y nos prepara para ir al cielo. ¿Vas a llevar el DNI al cielo? No. ¿Qué es lo único que vamos a llevar? Ahí está trabajando Dios. Ahí está trabajando el Señor. En mi carácter. Es lo que está preparando en el lugar que tiene asignado para cada uno de nosotros. Y entonces ahora cierro el pensamiento. No pienses en el cielo, pensá en tu carácter. Si hoy el Señor tuviera que escribir en la piedrecita blanca una palabra que identifique hoy tu carácter, porque la salvación es diaria. Hoy, ¿qué palabra pondría? Debería ser una que nos permita estar allá. Y no estoy diciendo que todos nosotros tenemos una variable, no, mejor que hoy no escriba nada, que venga mañana y arreglamos las cosas. No estoy pensando en eso. Pero quiero hacerte pensar, como yo mismo lo hago, en que quizá me miro al espejo, intento ver esa piedrecita blanca, imaginármela y decir, ay, 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 ojalá que ponga el nombre de Jesús. Y están perdonados nuestros pecados. Y cambia nuestra vida. Les decía a los chicos que tuve el privilegio de ser bautizado a la misma edad de ellos. Mi mente no entendía todo lo que hoy quizá puedo entender de Jesús, pero entendía lo suficiente para tomar una decisión y que el pastor pudiera oficiar mi bautismo. Y lo que yo tenía muy claro era que el bautismo debía ser un cambio en mi vida. Si no, ¿para qué? Un cambio. Y entendía que cuando el pastor sepulta simbólicamente en el agua a quien bautiza, sus pecados ¿qué son? Y cuando levanta a la persona de esa agua, ¿cómo nace? Y en mi mente, esa mente de niño criado en la iglesia, cuando el pastor, un santo hombre de Dios, me bautizó y me levantó, un pensamiento vino a mi cabeza. Porque eso sí yo lo entendía. Mi pensamiento fue, Adrián, este es el momento de morir. Pero literal. Porque yo entendía que en ese instante, ¿cómo estaba? Acá les estoy contando 50 y pico años detrás de aquella historia. Hermanos, amigos, necesitamos mirar más a Jesús en casa. Necesitamos leer más de Jesús. Necesitamos pensar más en Jesús. Necesitamos ver qué está haciendo allá y acá para que finalmente podamos estar juntos. Es el mayor anhelo, es la más grande esperanza, es la que mueve nuestra vida cristiana. Pero a veces las cosas de cada día, aquellas cosas que nos ocupan, nos distraen de pensar en Jesús, de mirarlo a Jesús, de vivir de acuerdo a lo que el Señor me enseña. Y entonces avanzamos, pero después parecería que retrocediéramos. En el mismo capítulo 1, del versículo 12 al versículo 16, encontramos cómo Juan vio a Jesús. Es apabullante lo que él ve, es tremendo. No voy a leer los versículos, simplemente líneas
de esa porción. Estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. En el pecho tenía ceñido un cinto de oro. Cabeza y cabellos blancos como la lana. Sus ojos como ¿qué? Como fuego. Sus pies eran semejantes a ¿qué? Dice Juan. Al bronce. Qué impactante tiene que haber sido para Juan verlo a Jesús así. Porque la última vez que lo vio, ¿cómo era? Como nosotros, caminando al lado de él, en el mar, habiéndole dado un desayuno a él y a los discípulos, habiendo hablado con Pedro, y después de unos días, la ascensión. Pero era así, como nosotros, era uno más. Y ahora lo vuelve a ver, después de una situación dificilísima del apóstol Juan. Porque no es que estaba sentado en su escritorio escribiendo, él estaba en Patmos, él estaba siendo preso, él estaba en una situación dificilísima. Pero ahí lo vuelve a ver a Jesús y lo ve de una manera que realmente conmueve. Es impresionante. Cuando yo leo eso, leo el cabello blanco. Y el cabello blanco, todos sabemos, identifica años. No, ni tantos ni tan pocos. No pasa por... Pero años. Cuando leo ojos de fuego, en mi cabeza está el hecho de que Jesús ve, incluso lo que no quiero que vea. Pero ese fuego no es para derretir, ese fuego es para purificar. Y hermanos, qué bueno que en el Apocalipsis empiece con la revelación de Jesucristo. Los chicos que se bautizan ahora en un ratito se encontraron con Jesús, por eso se están bautizando. Y se vincularon con Él, como la mayoría de nosotros lo hemos hecho y como algunos que no se han bautizado todavía estarán tomando sus decisiones. Pensar en Jesús. Porque si yo no tengo claro quién es Jesús para mí, no voy a lograr entender quién es el pueblo de Dios. Y yo voy a Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3, y encuentro la identificación del pueblo de Dios. También en el capítulo 2 y en el capítulo 3, las cartas a las iglesias. Pero acá, capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice tu Biblia? Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El que cumple los 3 requisitos. No es bienaventurado solo el que lee, porque entonces muchos de nosotros podríamos empezar a argumentar con el Señor, con ese Jesús que es el centro, el eje. Bueno, Señor, yo leo, yo estudio, yo busco información, pero no se trata solo de leer. El pueblo de Dios se identifica con aquel que también oye. Y es un privilegio poder oír la palabra de Dios. Aquí la tenemos escrita, aquí la leemos, pero oír la palabra de Dios, tal como está expresada en la Biblia. Ese es un ejercicio que yo elijo realizar. Leer y oír. No sé qué pasa en tu casa, no conozco. Sé lo que pasa en la mía. Ya hace muchos años estamos solos con Evelyn. Ustedes la conocen, la mayoría de ustedes la conocen a mi señora. Estamos solos con Evelyn. Y vivimos en una casa que tiene 2 plantas. Muchas veces,
aunque viviéramos en una casa de un solo ambiente, con todo en ese 2x2, Evelyn habla y yo no quiero escuchar. Veo varios varones que se están sonriendo, como diciendo, qué humano que es este hombre. ¿Cómo se identifican con esto, no? Ella habla, yo sé que está hablando, la oigo, pero no la escucho. Porque estoy con mi cabeza en otra cosa, porque prefiero no escuchar, porque lo que sea. A veces hacemos eso con Dios. Sabemos que está ahí, sabemos que nos habla, sabemos que nos está hablando a nosotros. No es que habla en genérico, sino que lo hace con nosotros, pero circunstancialmente preferimos no escuchar. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee, pero también bienaventurado el que oye la palabra de Jesús. Mis ovejas, mis corderitos, escribe Juan, ¿no? Oirán mi voz. ¿Y qué va a pasar? Y me seguirán. ¿Cómo no confundirnos en un mundo tan difícil, tan lleno de tantas variantes, y poder en el bullicio de la ciudad escuchar la voz de Dios y distinguirla? Disculpen que sea un poquito autorreferencial, pero es la mejor historia que conozco. Mucha gente siempre dijo, cuando yo escucho la voz de Elisa y la de Aide, mi mamá y mi tía, no sé cuál de las dos me habla, especialmente por teléfono, en los años que no había celular y no había cómo ver quién llamaba. Simplemente sonaba el teléfono y uno levantaba el teléfono. Y mucha gente me decía, yo no puedo entender quién es quién, si es Elisa o es Aide. Me pierdo. Y yo los escuchaba o las escucho todavía por ahí. Alguien me dice, pero ¿cómo se pueden confundir? La voz de mi madre es la voz de mi madre, nada que ver con la voz de mi tía. Y ellos dicen, no, pero es igualito, hablan igual, el mismo tono. Yo le digo, se nota que no viven con una de ellas dos, porque yo tengo grabado como una señal de vida a fuerza de, vaya a saber cuántos instrumentos de motivación, la voz de mi madre. La tengo grabada a fuego, la podré oír en cualquier rincón del planeta y la voy a identificar. Estoy acostumbrado a escuchar a Jesús. Estoy listo para no perderme en tantas variantes. Acuérdense el texto de Mateo. Satanás quiere engañar ¿a quiénes? A los escogidos. Y la obra maestra de Satanás no es presentarse como Satanás, sino que es presentarse como si fuera Jesús. Y ahí en ese mundo lleno de variantes, ¿cómo identifico si no estoy acostumbrado a escuchar la voz de Jesús? Y dice el versículo 3, bienaventurado el que guarda. Y hermanos, cada uno sabe dónde estamos parados. Cada uno conoce su vida. No puedo desde aquí, no me corresponde señalar. Apenas puedo hacerlo conmigo mismo. Pero a veces la gama de opciones es demasiado grande, ¿no? Guardar, casi guardar, guardar un poco, a veces guardo, ya no guardo nada. Por poner una escala. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estoy parado? ¿Guardo lo que el Señor
me enseña en su palabra? ¿Guardo en mi vida? Ah, pastor, pero lo que pasa es que a mí me gustan otras cosas y el Señor sabe, el Señor me ama, el Señor me va a salvar, el Señor me va a dar tiempo. No habla de eso Apocalipsis. Acá el versículo 3 dice que el pueblo de Dios está formado por personas que podemos estar acá o no, pero por personas que leen, que oyen y que guardan lo que el Señor enseña. Aquellos que están tomando decisiones de seguir o no a Jesús. Para ser pueblo de Dios hay que guardar lo que el Señor dice. ¿Por qué? Versículo 3 al final, porque el tiempo está cerca. Y entonces el mensaje, muy claro, recién lo leí, versículo 3 al final y versículo 7. El tiempo está cerca. ¿Qué dice el versículo 7? He aquí, vengo. El Señor vuelve, el Señor está viniendo. El mensaje que tenemos que vivir y compartir es muy sencillo. Jesús vuelve. Pero a veces no nos animamos a compartir porque no necesariamente estamos viviendo, porque estamos atrapados en Tucumán y no estamos caminando al cielo. Y no digo atrapados en pecado, en cosas malas, negativas. No. No estoy pensando mal ni de mí ni de ustedes. Simplemente distraídos. Soy de los que cree que la mayor tentación de Satanás para esta gente que nosotros representamos no son los pecados duros, aunque a veces caemos en ellos. Son las distracciones blandas. Con que estés ocupado, alejado de la Biblia, a Satanás ya le alcanza. Con que tu mente piense más en las corridas de cada día para salir adelante, y lo cual es lógico y real, pero no prestes atención a mirar a Jesús y a confiar en Él y a poner tu vida en armonía a su palabra, a Satanás le alcanza. Si encima te puede hacer cometer alguna grosería, y bueno, también lo va a hacer. Hay un personaje en el Apocalipsis, Jesús. Hay un pueblo. Que nosotros podamos formar parte de ese pueblo hoy, ahora, acá, mañana, pasado y cada día. Por eso el apóstol Pablo va a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Escuchá, ejercitá tu oído para escuchar la voz de Jesús y guardá lo que sabés que Jesús enseña. Por eso tenemos el bautismo esta mañana. Porque hay 3 chicos, adolescentes, jóvenes, que en ese proceso de conocer a Jesús se dieron cuenta que la solución está acá, en un pacto con Cristo, en luchar cada día para leer, para oír y para guardar, para formar parte de ese pueblo. Porque Jesús está muy cerca. No voy a hablar de todo lo que ustedes conocen que nos rodea. Me toca vivir al lado de casa. Daniel es médico forense y de la policía en provincia de Buenos Aires. El sábado pasado yo salía así, pituco como nos vestimos los sábados, yo no ando así toda la semana, así que cuando me vio salir justo él estaba en la vereda y me dice, ¿te vas a la iglesia? Sí, la ropa de la iglesia, ¿no? Sí, me voy a la iglesia. ¿Cómo andás? Bien, yo ando muy bien, Evelyn, bien, todo lindo. ¿Vos cómo andás? No le voy a decir lo que me dijo porque no corresponde ni acá ni en mi boca, pero mal, muy mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasó?
Yo pensando en su esposa y en su hija. Y Daniel me comentó que a él, con su equipo forense, le tocó atender a las 3 chicas que fueron asesinadas ahí en Florencio Varela. Él las recibió en forense. Y me dice, Adrián, nunca, y esto que Daniel es policía y tiene años de vida, nunca, Adrián, nunca vi las aberraciones que vi sobre la camilla ahí en forense. Un hombre curtido del mundo, hecho a fuerza del mundo. Y me comentó algunas cosas que no vienen a cuento y me dice, esto no da para más, Adrián. Ya está, no puede seguir habiendo cosas peores. Y le digo, Daniel, se va a complicar un poquito más, pero hay esperanza, Daniel, hay una salida. Y se sonrió porque ha vivido ahí al lado de donde han pasado 6, 7 pastores. Todos les hemos intentado dar estudios bíblicos y Daniel firme como esa columna, ¿no? Todavía no, pero él sabe, él conoce. Dice, sí, yo sé, pero es muy difícil. Miren a Jesús. Concéntrense en Él, escúchenlo, guarden lo que la Biblia nos dice. Jesús está viniendo. Por favor, que nada ni nadie te distraiga de esa gran verdad.